Buenos días. Bienvenidos a este cuarto ciclo de conferencias. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística ofrece la conferencia titulada Lázaro Cárdenas y el Estado Social Mexicano, que será impartida por la maestra Ana María Herrera Redondo, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Nos acompañan en el presidio el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. El profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. La maestra Ana María Herrera Redondo, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y ponente. El maestro. Adelante. El maestro Jesús María Cantú Salazar, subdirector administrativo de esta preparatoria en representación del ingeniero José Ángel Ovalle González, director de la preparatoria. La licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de nivel medio superior. Asimismo, al Departamento de Educación a Distancia por hacer posible esta transmisión, a los maestros y alumnos de las diferentes preparatorias que nos siguen vía Internet. Le solicitamos al subdirector administrativo Jesús María Cantú Salazar nos dirija unas palabras. Buenos días a todos. A nombre del ingeniero José Ángel Ovalle González, director de esta institución educativa, les agradecemos su presencia y a la vez nos pide disculpemos que no esté presente en esta ocasión, pero se encuentra en una reunión en rectoría, pues tratando asuntos concernientes a la administración de nuestra institución. Pero pues nosotros estamos presentes y nos toca disfrutar esta conferencia que está en relación a lo que son las ciencias sociales como una materia que se desarrolla en esta escuela, y otra de las materias que son acordes al mensaje que nos va a dejar la maestra es problemas éticos del mundo actual. La maestra va a tratar el tema, como ya lo mencionó la maestra Débora, del general Lázaro Cárdenas del Río, el Estado Social Mexicano. Es muy importante estas conferencias. ¿Por qué? Porque nos van a dejar vivencias, análisis, consultas, investigaciones que han desarrollado las personas que vienen a presentarlo. Para nosotros, pues es muy satisfactorio ser sede de una conferencia tan importante como esta, y más que nos hace identificar con nuestras raíces, con nuestro origen como mexicanos, como parte de nuestro país. Entonces, pues yo los invito a que pongamos bastante atención a lo que nos vayan a dejar como mensaje y que posteriormente pues lo relacionemos con lo que estamos llevando en clases. Gracias y sean ustedes bienvenidos. Asimismo, invitamos al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, nos dé su mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Queremos una vez más dejar constancia que para la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística es sumamente importante este programa académico del doctor Jesús Anser Rodríguez, rector de la universidad, para que especialistas en historia, tenemos tres tipos de especialistas, el de historia, el de geografía y el de estadística. Pero el de historia tiene temas muy relacionados con los cursos que llevan en preparatoria. Así pues, cada uno de los temas que se desarrollan como conferencias que se transmiten a toda la universidad, tiene el propósito, de acuerdo con el rector de la universidad, que nuestros jóvenes conozcan la historia de México, que conozcan a sus personajes,
que vean cómo surgieron las instituciones, darnos cuenta que ese actuar del pueblo mexicano es el que ha hecho posible que tengamos una serie de avances en muchos ámbitos. No se niega que existan problemas, pero los mexicanos siempre han demostrado capacidad para resolverlos. Así pues, el rector tiene interés en que formemos una conciencia nacional, quiere decir un conocimiento de México, de su historia, de sus personajes. La Sociedad de Historia aporta a ese proyecto académico de la Rectoría con sus maestros especialistas. Los que andamos en esto, en la Sociedad de Historia, somos veteranos profesores de secundaria, de preparatoria, de facultad, de posgrado. Efectivamente, ya recorrimos todo ese camino, pero los que nos hemos dedicado a la enseñanza de la historia, consideramos que es muy importante el conocimiento histórico y que de ese conocimiento de la historia de México formemos una conciencia que nos identifique con el pasado para entender el presente y trabajar para el futuro. Así pues, deseamos que aprovechen estas pláticas que damos en las preparatorias a maestros y estudiantes que llevan temas de historia de México y que la vida universitaria para ustedes que están en preparatoria sea de progreso. Sabemos que está atareado el semestre, sabemos que tienen tareas muy importantes que realizar, pero esta es una plática, son conferencias de apoyo a lo que ustedes estudian con todo rigor para sus clases diarias. Así pues, el mejor de los éxitos y gracias por recibirnos en la preparatoria número 2. Les solicitamos a los miembros del Presidium pasen a ocupar sus lugares. Les pido a todos los asistentes mantener en modo de silencio sus celulares, por favor. A continuación, me permitiré dar lectura al currículum de la maestra Ana María Herrera Arredondo. Ana María Herrera Arredondo es originaria de Monterrey, Nuevo León, donde hizo sus primeros estudios y luego los profesionales en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, donde obtuvo su grado académico de maestra de instrucción primaria. Se recibió de licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después fue graduada con su maestría en Educación Bilingüe en University of Texas Campus Pan American de Edinburgh, Texas, e hizo estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Michigan, MSU, y en Frankfurt, Alemania. Fue maestra de tiempo completo en el Colegio Americano American School Foundation of Monterrey. Fue maestra de planta de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha impartido la cátedra de taller de lectura literaria, taller de redacción e inglés, también de literatura española, mexicana, siglo de oro y medieval, así como otras asignaturas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades. Así como obtuvo la coordinación de literatura en la preparatoria número 2, en la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra de Educación y de Psicología, maestra del idioma castellano en universidades y colegios de nuestro país y de los Estados Unidos. También fue escritora de currículum en Región One Education Service Center, Edinburgh, Texas, y de un libro de texto de ciencias sociales para impartir en la Escuela Primaria Bilingüe del Valle de Texas. Fue la primera mujer que ingresó a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, de donde es socia desde 1976, de la cual todavía es miembro activo. Ha efectuado varios viajes de estudio colaborando en programas pilotos de educación. En el campo de la edición, ha publicado varios trabajos de investigación tanto en español como en inglés sobre literatura, la enseñanza del idioma español y del idioma inglés, y estudios de historia. Ha colaborado en la revista Roel.
Herrera Redondo realizó también la publicación del libro de su padre, el periodista Luis B. Herrera Juárez, al compilar los artículos que él escribió en la columna del periódico El Porvenir, titulado Joyel de la anécdota. Le pedimos a la maestra, pásenos de su cátedra. Buenos días a todos ustedes. Hoy, 6 de septiembre del 2012, mes de la patria. Agradezco el espacio que me brinda el director ingeniero José Ángel Ovalle y todos los administradores que están al frente de tan honrosa institución como lo es la preparatoria número 2. Así como a los demás maestros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí han estudiado muchas generaciones de alumnos que han sobresalido en su vida profesional. Hoy tengo el honor de exponer ante todos ustedes esta conferencia que tiene como título Lázaro Cárdenas y el Estado Social Mexicano, el cual es fascinante y profundo. Lázaro Cárdenas fue un excepcional ciudadano comprometido con su patria, al defender la causa justa, establecer el equilibrio en el uso de los bienes creados, asegurar el dominio de las voluntades, firme en sus convicciones y fiel a sus principios de honestidad y de respeto. Su trayectoria social y política ha sido estudiada y analizada con amplitud. La bibliografía sobre él es abundante, porque son innumerables los autores de gran renombre quienes han publicado libros, ensayos, artículos, volúmenes enteros sobre este inolvidable personaje cuya actuación como presidente fue y es inigualable. Mucho hay que referir de nuestro biografiado y ustedes, alumnos, estudiosos, podrán dar seguimiento a alguno de los tantos subtemas que se desprenden de lo que aquí van a escuchar y así contribuirán a enriquecer su nivel cultural. Las fuentes donde me documenté para escribir mi investigación son 4: Pere Foix, Enrique Kraus, Roberto Mares y Carlos Ornelas. Los 3 primeros autores refieren en sus libros con todo detalle los hechos históricos de nuestro biografiado, mientras que el último trata sobre el sistema educativo mexicano y su transición. Este material histórico tan interesante despertará en los oyentes la inquietud por saber más del personaje y moverá su ánimo y curiosidad para ahondar sus conocimientos en la historia de México, la cual deben amar porque en ella encuentran su propia identidad. El índice que seguí para el desarrollo de mi trabajo es el siguiente: definición del Estado Social Mexicano, perfil del general Lázaro Cárdenas del Río, el plan sexenal, actuación en su sexenio presidencial y la educación social. En este apartado expongo algunos criterios de juicio que el general Cárdenas emitió para llevar a cabo el cambio en el sistema educativo. La expresión Estado Social, con mayúsculas, se define como el cuerpo político de una nación y en su sistema de organización gubernamental los derechos individuales se consideran como derivados de los colectivos. Espacio y tiempo son las dimensiones que delimitan dicho sistema de organización gubernamental y van estrechamente unidas en el conocimiento de la historia. En nuestro caso, el Estado Social lo ubicamos en el espacio que abarca nuestro país
y el tiempo incluye el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas del Río fue oriundo del estado de Michoacán. Nació en el municipio de Jiquilpan de Juárez el 21 de mayo de 1895. Sus padres fueron Dámaso Cárdenas y Felicitas del Río. Murió en México el 19 de octubre de 1970. Desde pequeño mostró gran talento y dedicación a los estudios, al grado de que su maestro de primaria llegó a alentarlo, exhortándole que podría llegar a ser gobernador del estado y que, si así fuere, no se olvidara de su municipio. Palabras que en la mente de Lázaro dejaron una huella imborrable, sembrando la semilla que fructificó con el tiempo. En la formación de Lázaro tuvieron mucha influencia su padre y sus educadores, quienes le transmitieron sus ideas liberales, las cuales se iban posesionando cada vez más del pensamiento del joven. Aprendió la instrucción militar a muy temprana edad, tomando parte en diversas batallas. Corría el año de 1905 y para Lázaro transcurrió el tiempo lleno de experiencias recibidas en su pueblo natal. Esos pasajes tan intensos fueron avivados luego por el movimiento revolucionario mexicano de 1910. En el año de 1913 entró de lleno a la lucha. En 1914 alcanzó el grado de capitán y un año después el de teniente coronel. Lázaro Cárdenas, sensible e intuitivo por naturaleza, captó las conmociones sociales impulsándolo al llamado de sus deberes cívicos. Dos personajes muy importantes de la Revolución Mexicana, Francisco Villa y Venustiano Carranza, crearon cuadros de acción que sirvieron para que Lázaro reafirmara y ampliara sus convicciones de justicia, configurando así su personalidad social. Conforme iba conviviendo con los demás compañeros de combate, el joven Lázaro comprendía que uno de los factores principales por el cual los indígenas y campesinos se habían lanzado a la lucha armada era la propiedad de la tierra. Para 1917, el escenario donde se involucró Lázaro Cárdenas fue el carrancismo, ya que se había instituido en su estado natal como una fuerza suprema. Su visión de los acontecimientos lo iba motivando a dar continuidad a sus principios, que eran muy parecidos a los de aquellos protagonistas de la revolución, que consideraba justos en su actuar. De esta manera, el joven Lázaro siguió en su momento la línea política del presidente Plutarco Elías Calles, ya que coincidía con su forma de pensar. A partir del 21 de junio de 1920, Lázaro Cárdenas, con el propósito firme de servir, contribuyendo a establecer el orden en su estado, tomó el mando como gobernador. Al mismo tiempo, por sus disciplinas militares que había aprendido y practicado, fue designado comandante de la zona, con la que obtuvo el nombramiento de general, el cual es el grado máximo de las Fuerzas Armadas. Dice Octavio Paz en su libro que en Michoacán, asiento del México Viejo, fue el estado donde la lucha revolucionaria se convirtió en un cambio brusco y definitivo de los asuntos políticos. Uno de sus grandes hombres fue Lázaro Cárdenas, quien llevó a cabo actos plenos e irreversibles. De 1925 a 1927,
El general Cárdenas, siendo comandante de todo el regimiento de protección del puerto de Tampico, se destacó como un hombre de acción. En esta región petrolera por excelencia, el general Cárdenas mandó construir escuelas para los hijos de los soldados. Lo más destacado de lo que realizó aquí fue la reforma agraria, donde se explicaba que la tierra y lo que se produce deben pertenecer al que la trabaja. La reforma agraria es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que tiene como fin modificar la estructura de la propiedad. Esta reforma solucionó dos problemas: el latifundismo y la baja productividad agrícola por falta de tecnologías o por especular el precio de la tierra. Sin duda alguna, este era el ideario de él y el de la revolución, que se centraba definitivamente en las raíces campesinas. La ética política de Lázaro Cárdenas y su estilo de gobernar poco a poco se fueron perfilando. A mediados de 1927 se comenzaron a movilizar las fuerzas políticas en Michoacán y se tomó muy en cuenta la postura humanística y el carácter altruista que siempre demostró el general Cárdenas en el desempeño de su cargo. Por ello, tuvo la distinción de ser reelegido como gobernador de Michoacán. En ceremonia formal se le otorgó este nombramiento en enero de 1928. En este puesto, nuevamente, el general Cárdenas impulsó la educación para que fuera impartida a todo el pueblo, por lo que ordenó que se abrieran alrededor de 150 planteles de instrucción primaria. Al mismo tiempo, ayudó al fomento industrial y de comunicaciones, mejorando las clases laborales. Este fue su objetivo fundamental. En el campo, nuestro biografiado reafirmó su proyecto de darle una estructura política, poniendo particular interés en la colectivización, confiando al Estado la distribución de la tierra. El enfoque liberal sufrió aquí una modificación al ser admitida la postura socialista, la cual se vislumbraba con ciertas diferencias. En el programa que formuló el general Cárdenas, promulgó ante todo la justicia social. También dispuso que se construyeran canales de desagüe en tierras pantanosas, así como solicitó a los bancos que se otorgasen créditos a los hombres del campo. Una de las primeras medidas tomadas en esta reforma fue la de organizar a los campesinos y a los trabajadores de la ciudad para que tomaran conciencia de clase, es decir, que se consideraran valiosos ante los demás y así pudieran reclamar, obtener y conservar los derechos que las leyes les otorgaran. Estudiantes, obreros y campesinos del estado de Michoacán conformaron el partido político del general Cárdenas, ya que ellos comulgaban con la forma de pensar de éste. Por su lealtad y congruencia ideológica, en 1930, Lázaro Cárdenas fue nombrado presidente del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, cargo de gran importancia política. Con este notable ascenso, en su carrera profesional, el general vio ampliado su horizonte. Nuestro biografiado trabajó con eficiencia al frente de la dirección de un partido de Estado, donde la supremacía de este sobre toda la nación mexicana se hacía notar de inmediato. El Partido Nacional Revolucionario fue modificado por él en su estructura, ya que todos los partidos locales y regionales que existían en la federación se integraron, conformando un solo partido con 4 grandes sectores del país, como eran
los campesinos, los obreros, los civiles y los militares. Lázaro Cárdenas, activo en todo momento, aplicó estrategias congruentes y propició la pacificación de México, dándole estabilidad política y unidad nacional. Esto permitió que el Partido Nacional Revolucionario permaneciera y fuera eficaz en esos tiempos y en los posteriores. Su permanencia como dirigente del partido fue de 10 meses. En la escala de los ascensos, el general Cárdenas, por su integridad, pasó a otro cargo más alto, el de secretario de Gobernación. Su deseo de llevar a cabo una misión que ya se había propuesto para definir mejor los deberes y obligaciones de los militares, estableciendo un organigrama estratégico, se hizo realidad. Creó los llamados candados, dividiendo las Fuerzas Armadas en 4 organismos: el Estado Mayor del Ejército, la Inspección General, la Dirección de Materiales de Guerra y los Comandos Superiores. Estas 4 áreas eran controladas bajo el mando supremo del presidente del país. Dichas áreas funcionaban independientemente una de otra. Si se rebelaba una área, ya fuera por circunstancias de guerra o alguna otra contingencia, el presidente contaba con las otras áreas. Además, con estas disposiciones, era muy difícil que se presentara un golpe de Estado, ya que el presidente contaba con las armas y el parque. Este mecanismo político que se produjo con la división de las Fuerzas Armadas fortaleció al gobierno al convertirse en la instancia máxima. El ingenio del general Cárdenas al crear este modelo de estrategia para darle seguridad al mando presidencial, una vez más es valorado en toda la extensión de la palabra. El 25 de septiembre de 1932, el general Cárdenas contrajo nupcias con la señorita Amalia Solórzano, una dama que siempre lo apoyó en todo momento. Después de haber realizado una trayectoria política muy brillante por sus ideas progresistas, tanto en su estado como en los diferentes puestos que asumió, y a su vez habiéndole guardado absoluta fidelidad al presidente Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas fue designado por él como su sucesor. Cárdenas, al ser candidato para la presidencia de México, elaboró el Plan Sexenal, plan de 6 años, en el que postuló una política de poder de gobierno que se ejercería por el presidente con una investidura de soberanía nacional. Este documento tan importante se escribió en varios capítulos. En ellos se leen diferentes temas trascendentales para el desarrollo integral de nuestro país. Enfatizó en lo concerniente a la actividad económica, a la producción de crédito, a la construcción de obras de riego, la regulación oficial de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, así como la educación. En suma, todo lo que tenía importancia social y económica para México. En su discurso de aceptación, el general Cárdenas subrayó que asumiría toda la responsabilidad oficial del gobierno, haciendo hincapié en que el Estado tendría la preeminencia en todos los órdenes. Con base en las propuestas ideológicas que se expresaron en su campaña política, se perfilaría el modelo de gobierno de Lázaro Cárdenas, mismo que no causó mayor problema en lo que se refería al proyecto económico, puesto que no modificaba el sistema capitalista de libre empresa, y sí, en cambio, se contemplaba la posibilidad de ampliar la distribución del ingreso. Por otra parte,
mencionaba la libertad de enseñanza, esto es, la facultad concedida a toda persona para impartir educación, siempre y cuando reuniera los requisitos que la ley señalara. Además, explicaba que había que excluir la enseñanza religiosa en la educación. Asimismo, señaló que el maestro debería dar respuesta científica, racional y verdadera a las preguntas que surgieran de todos los educandos. Con esto se quería formar conciencia en la mente de los alumnos del concepto positivo y exacto de la naturaleza humana como parte de la sociedad. Solo así podría cumplir la escuela su misión social. En un comunicado solicitó al Partido Nacional Revolucionario que realizara la reforma del artículo 3 de la Constitución Política Federal, estableciendo el principio de que los niveles de primaria y secundaria debían ser impartidos en las escuelas dirigidas por el Estado bajo su completo control. A su vez, el contenido de los documentos fue analizado luego por la Cámara de Diputados y se llegó a la conclusión de que la reforma al artículo 3 constitucional tuviera algunas modificaciones aludiendo al carácter científico y racional de la educación. Con esta determinación se dejaban asentados los artículos de la Constitución Política de 1857 y la de 1917, donde se menciona que la Iglesia y el Estado deben estar separados en materia educativa, que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria. Estos conceptos se ampliarán en el apartado último. Un discurso interesante que el candidato a la presidencia pronunció fue el relacionado a la expropiación petrolera, del cual leeré un segmento. Es oportuno declarar que el sentido nacionalista de nuestra política económica no representa una actitud de puerta cerrada y de hostilidad al espíritu organizador de los nacionales y extranjeros que pretendan asociar sus esfuerzos en nuestro engrandecimiento y usufructuando nuestras existencias naturales, pero siempre que se ajusten a las leyes de la revolución, que respeten nuestro gobierno y que al acogerse a la protección que la patria les ofrece, finquen su hogar y gocen de sus bienes, corriendo la misma suerte que los hijos de México. Señala Enrique Krauss acerca de estos conceptos que, por fin, el artículo 27 de nuestra Constitución se cumplía en letra y en espíritu. El lenguaje elegido por el general para escribir su documento fue muy cortés, sin insultos. Con mucha diplomacia hizo ver a los extranjeros sus faltas y sus obligaciones. En diciembre de 1933 se efectuó en Querétaro la convención del Partido Nacional Revolucionario en la que se aprobó el contenido del plan sexenal y por ende la candidatura del general Lázaro Cárdenas. Su gira electoral fue muy completa, puesto que recorrió casi todo el país a pie, a caballo y en diferentes vehículos, coche y ferrocarril. Con gran paciencia y afecto escuchó las peticiones y las quejas, cuestionó y atendió las protestas de miles y miles de mexicanos de quienes percibió su sentir, interesándose cada vez más por el porvenir de su patria. El 1 de julio de 1934 se efectuaron las elecciones y el candidato que triunfó fue el general Lázaro Cárdenas del Río. En noviembre 30 del mismo año, el general Cárdenas recibió la banda tricolor, llevando a cabo la toma de posesión de la presidencia del país. En el cumplimiento del deber como presidente de México, el general Lázaro Cárdenas demostró un compromiso social y cabal con todos los ciudadanos.
Como gran estadista, dio continuidad a lo propuesto en su campaña, teniendo vinculación estrecha con las necesidades y aspiraciones de los demás, sin omitir clases sociales. De esta manera, extendió su acción como presidente a todos los sectores sociales, sin excepción, desde los servidores públicos hasta aquellos marginados como fueron los indígenas, dándoles oportunidades de educación y valorando sus derechos como seres humanos. Alentó la unidad de los trabajadores en todo el país. A los campesinos les otorgó granjas para que en ellas trabajaran y vivieran. Defendiendo los postulados de nuestra Carta Magna de 1917 con energía, desintegró los núcleos latifundistas. Al llevar a cabo este proceso, fue distribuyendo equitativamente la tierra para su cultivo, poniendo una vez más en acción la reforma agraria. Este tema es considerado por muchas autoridades en la materia como el más grande en la historia de México. Según datos estadísticos, 18 millones de hectáreas se otorgaron a las comunidades y ejidos. Por otra parte, aumentó a 25 millones las parcelas del sector social. Asimismo, asumió la defensa de nuestra soberanía cuando el poderío invasor de las compañías petroleras se oponía a la aplicación de nuestras leyes, al acatamiento de los fallos judiciales y al decoro de la autoridad presidencial. Por eso, ante los cuantiosos intereses que se manejaban con libre albedrío, el general Cárdenas resueltamente expropió las empresas de los extranjeros rebeldes el 18 de marzo de 1938. Con el apoyo del pueblo, compartió con los trabajadores petroleros la responsabilidad de organizar la industria para destinar las riquezas del subsuelo en beneficio de México. De inmediato estableció las bases sociales y económicas del desarrollo independiente del país. En otro orden de ideas, el general Cárdenas garantizó el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión oral y escrita. Cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. Presentó la iniciativa de ley precursora del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de los servicios médicos y de salubridad e higiene. Difundió e impulsó la educación ordenando la construcción de edificios para escuelas, facultades e institutos capacitadores de personas libres que fueran útiles y patriotas. Así nació el Politécnico Nacional y el Instituto de Antropología e Historia, entre otros. Asimismo, dio reconocimiento a la mujer y a su capacidad cívica. Consolidó el poder civil concerniente a las relaciones e intereses privados de los ciudadanos. Expidió la ley de responsabilidades, en la que se castigaba a todo funcionario de gobierno que no fuera honesto. Promulgó la amnistía para todos los mexicanos expatriados por los problemas de los gobiernos. Brindó hospitalidad humanitaria a los perseguidos por las dictaduras extranjeras, como el caso de los refugiados españoles en nuestro país. Completó la nacionalización de la red ferroviaria. Todo este cúmulo de obras generosas, constructivas y sobre todo cívicas, emanadas de una mente ajena a rencores, a intolerancias y dogmatismos, nos la legó nuestro biografiado, el general Lázaro Cárdenas del Río, que siempre fue respetuoso aún de sus opositores. La educación social. En 1916 y 1917, el presidente Venustiano Carranza escribió un decreto donde se estipulaba que la educación primaria debía ser impartida en todos los municipios del país. A su vez, se debía basar la educación en el laicismo,
También rescataba el concepto de libertad de enseñanza expuesto en la Constitución de 1857. Estos lineamientos eran proclamados por los líderes del Partido Liberal o carrancismo, y en sus fines estaba el de proteger las garantías individuales escritas en la Constitución. En tanto que la fracción radical destacaba la redistribución de la riqueza y la concientización de clase para todos los mexicanos y los asuntos de la economía. La educación, arguían los radicales, se basaría en lo científico y en la iniciativa individual. Liberales y conservadores discutían los postulados educativos y los interpretaban a su conveniencia. En contradicción con esas ideas, la reforma social en la educación expuesta por el general Cárdenas cobraba fuerza esparciéndose por todo el ámbito nacional. El presidente había ya exhortado a todos los gobiernos de la revolución, a todas las autoridades y a todos los elementos revolucionarios a que fueran justos con la niñez y la juventud. Decía él que no se trataba de cerrar iglesias, sino de construir escuelas, así como no se trataba de hacer propaganda anticlerical, sino que toda su atención debía concentrarse sobre la gran causa de la reforma social. Citando a Carlos Ornelas en su libro acerca del nacimiento de la escuela social, dice: la escuela socialista surgió de grupos de maestros, principalmente rurales, líderes de organizaciones populares, primordialmente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, la CROM, mas el general Calles, viendo la oportunidad de mediatizar algunas demandas más radicales, ofreciendo más educación para las masas, pero insistiendo en los aspectos ideológicos. Además, según otros autores que documentan el punto, Calles, de paso, comprometía a Lázaro Cárdenas, a quien ya percibía como demasiado independiente, a hacerle ofertas políticas que tal vez no pudiera cumplir. Pero el impulso popular por la educación socialista era más fuerte que las intrigas palaciegas. Qué equivocado estaba el señor Calles ante esta suposición, porque su candidato, como ya se explicó en párrafos anteriores, militó por esa causa al lado de maestros y estudiantes, dirigentes obreros, campesinos, funcionarios públicos de diversos niveles, clase alta, media y baja. Además, recordemos que en la Convención de Querétaro del Partido Nacional Revolucionario, donde se preparaba la plataforma del plan sexenal hecho por el general Cárdenas, se había presentado ya la iniciativa de reformas al artículo 3 para impulsar la educación socialista. Cabe señalar que esta reforma a la Constitución fue apoyada rotundamente por el Congreso. Los intentos de reformar algún artículo en años anteriores no habían sido autorizados, ni siquiera secundados. El general Cárdenas, con esfuerzo, constancia y paciencia, estudió y verificó las necesidades inmediatas de todos los habitantes respecto a la educación y trató de dar una solución precisa, abogando por educar a las masas. Solo así se destacaba la mejoría de la comunidad y el progreso de la sociedad por sobre el bienestar individual. Por otra parte, el texto del general Cárdenas, aprobado en la reforma de 1934, exponía que en la enseñanza se excluía la doctrina religiosa y puntualizaba que la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y la vida social. El proyecto también mencionaba que en la escuela el maestro tendría que enseñar al niño del campo la forma de sembrar la semilla para el cultivo. Además, incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos. Estos implementarían las herramientas necesarias para el crecimiento de los ejidos. Niños y jóvenes
debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitiera el medio ecológico. Sin duda que las disposiciones anteriormente expuestas marcaron la diferencia en el periodo que presidió el general Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. El proyecto de la educación socialista contemplaba en sus planes educar a cientos de miles de niños y jóvenes, incorporándolos a las escuelas públicas. Además, ponía especial importancia que se beneficiara a las clases populares, ofreciendo becas, ya fuera de alimentación como de materiales escolares, así como apoyos económicos a los hijos de los obreros y campesinos que estudiaban la primaria, la secundaria y la superior. Esta igualdad de derechos para todos los sectores sociales, muchos de ellos tantas veces marginados como eran los pobres, ha sido incomparable, ya que en los gobiernos anteriores no se habían preocupado de estos asuntos. Dice Enrique Krauss: nadie puede negarle su obra principal, haber acentuado el cambio moral del pueblo humilde. El proyecto de educación socialista motivó a que la educación se centralizara al tomar el gobierno federal las decisiones sobre todos los contenidos de esta, tales como la unidad de los programas, el diseño de los materiales, la aprobación de textos y planes de estudio. Por su parte, los gobiernos estatales se encargarían del financiamiento de las escuelas públicas, así dice la fracción segunda del artículo 3º. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado, con mayúsculas. Nuestro biografiado insistió en que se inculcara en los niños los valores como son la libertad, la justicia y la democracia. Proclamaba que la educación era una expresión del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Existen un sinnúmero de anécdotas que sirven como testimonio de la presencia del general Cárdenas en las escuelas rurales, haciendo patria. Para terminar, narraré una de ellas. Cuenta un maestro muy joven que enseñaba en una escuela rural de un ejido del estado de Coahuila, que un día, explicando su clase a un grupo numeroso de alumnos, fue interrumpido por el presidente Cárdenas, quien le dijo con voz muy cordial: ¿cómo está, maestro? Oiga, cuídeme mucho a estos muchachillos. Y se alejó en su caballo. Los niños se sonrieron, el maestro se quedó perplejo por la visita de tan importante personaje y a su vez pensando en las palabras tan sencillas dichas por el general, pero llenas de contenido. No buscó la manera elocuente para predicar toda una sabiduría en una sola frase: cuídeme mucho a estos muchachillos, ya que en sí implica un compromiso moral muy grande. Lázaro Cárdenas, en su decálogo que escribió en sus años posteriores, dijo 3 frases de gran significado: la miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos. Contra la patria, nadie. Por la patria, todo. Solo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ana María Herrera Redondo por el desarrollo de la conferencia, muy interesante. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más a Lázaro Cárdenas, porque fue todo un personaje de la historia de México. Así es. Empezamos con preguntas, muchachos, preguntas y la maestra del tema. ¿Alguna pregunta?
Yo sí tengo una pregunta, maestra. ¿Qué le podríamos decir en base a la sociedad actual? En base a la sociedad actual que estamos, desgraciadamente, con tanta inseguridad. Que podamos retomar algo de la visión de Lázaro Cárdenas para poder que los muchachos o los maestros o la misma sociedad nos eduquemos. Muy bien. Pues yo creo que lo principal aquí es que estudien la historia de México, ¿verdad? Que tengan muy presente a esos personajes que han estado en nuestras vidas anteriores y que de todas formas tenemos que leerlos con intensidad, con ganas de poder aprender de ellos, ¿verdad? Esa ética que ahorita veo que algunos es la materia que están tomando, ¿verdad? Y que sigan, ¿verdad? Continúen con ese amor a la patria y, por supuesto, que tengan siempre presente, concientizándose de cuidarse unos a los otros y tener el gusto por estudiar. Muchas gracias. Le pedimos a la compañera alumna que pase a darle el ramo de flores a la maestra de agradecimiento por esta conferencia. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo cree usted que se desempeñaría Lázaro Cárdenas en el gobierno actual? Muy bien. Pues no sé por dónde salió la pregunta, a ver, quiero saber. Sí, dice usted que cómo se desempeñaría Lázaro Cárdenas en su gobierno, en este gobierno que tenemos. Mire, muy buena pregunta, porque con ella está usted preocupado por el futuro nuestro, ¿verdad? Y viendo ya que Lázaro Cárdenas, todo lo que hizo en nuestro país, claro que el que continúe el licenciado Enrique Peña Nieto, que es el candidato y ya será pronto el presidente, tendrá que también tener muy presentes esos principios de Lázaro Cárdenas, que nos impartió Lázaro Cárdenas y nos dijo, sí, sería muy bueno que tomáramos conciencia de todos los mexicanos, de que eso que está en nuestra Constitución, que debe ser el libro que debemos de leerlos todos, lo tome en realidad como libro de cabecera y que sea como su Biblia, para que repase y vuelva a ver esos artículos y que los maneje y los lleve a cabo. Sí, esta preocupación que le veo, y en todos los jóvenes seguramente también se esparce esta preocupación, creo que la tenemos todos, para que haya más seguridad, porque como usted recuerda, en el último decálogo, no sé si se acordó que al final venía 3 frases de un decálogo, y decía que solo la paz, ¿verdad?, va a poder tener, ¿qué vamos a poder tener? Felicidad, ¿verdad? Entonces, si Lázaro Cárdenas, si ahorita estuviera aquí al frente, tendría que ver que no es precisamente lo que él quería, y que debería de estar muy presente eso que emanó de su mente y de su pensamiento, que hubiera igualdad. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? De que haya mucha igualdad entre los pobres y los ricos, que los ricos no se hagan más ricos, que los pobres no se hagan más pobres, que haya una equidad, que sea equitativo lo que se dé.
Sí, ¿respondí a su pregunta? Sí. Sí. Pues recuerden que fue Michoacán. Lean un poco más sobre Lázaro Cárdenas y de dónde nació, ¿verdad?